Bueno, feliz sábado para todos. Un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Hacía 2 semanas que los había acompañado y no sé si se acuerdan, la vez pasada habíamos charlado con respecto a una cronología sobre la caída. No sé si recuerdan las citas y demás. Yo después lo volví a grabar el tema y lo subí al canal en Soy Peregrino, pero solo las citas. Y recuerdan que habíamos quedado que íbamos a hacer el cruce, porque yo había hecho algo por arriba de las conexiones entre lo que es la cronología de la caída y la historia de Génesis. Génesis capítulo 1. Y ustedes me han dicho, nos encantaría poder ver en Génesis 1 por completo. Entonces, poder verlo en un solo tema es medio complicado, pero la idea es poder verlo aunque sean 2 partes, así me aguantan una vez más en alguna otra oportunidad para escuchar este tema, ¿sí? Voy a poner en pantalla, a ver si logro hacerlo, voy a poner en pantalla la presentación, que tiene que ver el tema con la profecía, la profecía en Génesis, así se titula el tema, profecía en Génesis. Ahí estamos. Y la idea es poder ir buscando todos estos elementos que nos marca el primer libro de la Biblia, ¿sí? Averiguar qué nos dice el primer capítulo de la Biblia, no solamente sobre lo que vimos la vez pasada, que es la historia de la caída, sino también la historia de la redención. Y me gustaría que podamos comenzar leyendo el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15, y poder considerar desde aquí el problema. ¿Sí? Hay un conflicto y después del pecado se presenta un conflicto entre simientes. Dice el versículo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Está bueno este pasaje para empezar a tener un contexto de lo que vamos a charlar hoy. Dios describe lo que haría y lo que ocurriría luego de la entrada del pecado, y la pregunta que nos hacemos es, bueno, según este pasaje, ¿qué es lo que haría Dios? ¿Sí? ¿Qué va a hacer Dios según este pasaje? Dice que Él pondría enemistad. Nos lo dice bien grande el pasaje, ¿no? Pondría enemistad. Es algo que naturalmente no se encuentra en el hombre y que naturalmente el hombre en pecado se encuentra enemistado con Dios. Eso dice el libro de Romanos, capítulo 5, verso 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, naturalmente el hombre se encuentra enemigo de Dios. No dice que Dios es enemigo del hombre, ni que Dios puso enemistad entre él y el hombre, sino que el hombre, por el pecado, se hizo enemigo de Dios. Ve a Dios como su enemigo. ¿Y dónde lo ve a Dios como su enemigo? En Colosenses 1:21 dice, y le voy a pedir a Pame si me acompaña. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Entonces vemos acá que había enemistad con Dios y esa enemistad se encontraba en nuestra mente. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? En nuestra mente estamos enemistados con Dios. Lo veíamos a Dios como un enemigo. Y en esa condición el ser humano estaba atrapado. Dice Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, esa esclavitud, esa enemistad con Dios, una enemistad que se encontraba en nuestra mente por el pecado, nos mantenía cautivos, nos mantenía esclavos. ¿Y qué hace Dios? Volvemos al pasaje anterior. Dios lo que hace es colocar enemistad. ¿Y para qué la coloca? Para librarnos. ¿Librarnos de qué? De la esclavitud en la que nos encontramos, la esclavitud del pecado, esa esclavitud en la cual veíamos nosotros a Dios como un enemigo. Y hay un conflicto, el pasaje nos presenta un conflicto entre la mujer y la serpiente, y nos presenta también un conflicto entre la simiente de la mujer entre la simiente de la serpiente y de la mujer, porque ese es el orden, ¿sí? Entre ti y la mujer le está hablando la serpiente, entonces dice, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer. ¿Qué es la simiente? También en otras versiones lo traducen como la semilla, o también del hebreo se puede encontrar definiciones como simiente o semilla, ¿sí?
¿Y qué es la semilla según la Biblia? En Lucas 8:11 nos dice, esta es pues la parábola. La semilla o la simiente es la palabra de Dios. En este caso, la semilla de buen sembrador que sale a sembrar es la palabra de Dios. Pero la semilla o la simiente en sí es un sinónimo de palabra. Entonces vemos acá nuevamente en este versículo que hay un conflicto, no solamente entre la mujer y la serpiente, no solamente entre Cristo y la serpiente, sino también entre simientes, entre semillas, ¿sí? ¿Y qué semilla o qué palabra estaba en discusión? ¿Sí? Estaba la de Dios y estaba la de Satanás. Estaban los principios de Dios y estaban los principios de Satanás. Estaban el reino de Dios y estaba el reino de Satanás. Lo que estaba en discusión, y lo que hace el libro de Génesis es revelarnos esta discusión para poder establecerlos y para poder diferenciar este conflicto que está ocurriendo entre la mujer y la serpiente. Como vimos la vez pasada en Apocalipsis capítulo 12, un conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, y entre simientes. Entonces, vayamos al contexto de Génesis capítulo 1 y nos vamos a meter en la lectura de este capítulo y vamos a avanzar tanto como podamos, ¿sí? Génesis capítulo 1, verso 1 al 2, dice lo siguiente, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es un pasaje muy conocido para todos, ¿verdad? El contexto de esto nos marca de que, previo a todo lo que vamos a leer de la historia de la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Es un punto previo al comienzo de la noche y después del día. Hay un momento donde Dios crea todo. Esto no aparece, ¿sí? O no lo encuentro conectado a la semana, pero sí lo encuentro conectado a un momento en donde Dios crea los cielos, todo lo que hay en los cielos, ángeles, etc., y la tierra, ¿sí? Y que en el primer día de la creación la tierra ya existía, o sea, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En ese momento donde había oscuridad, donde había tinieblas, donde comienza la noche, la tierra ya existía, y es Dios quien nos está presentando un poco cómo se encontraba esta situación. Independientemente de esto, que no es parte de la discusión y seguramente estaría bueno seguir charlando y estudiando acerca de este tema, la pregunta que viene ahora tiene que ver con el versículo 2 y no tanto con el 1. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Dios creó la tierra desordenada y vacía? Es una pregunta que les hago. ¿Dios creó la tierra así, como aparece en el versículo 2? ¿Dios creó la tierra con tinieblas y oscuridad? Es una pregunta retórica, no le estoy pidiendo que ustedes me respondan, ¿sí? Pero es una pregunta que uno se tiene que hacer. Dice que Dios creó la tierra y la tierra está en una condición que uno dice, puede ser que un Dios de orden, de luz, de vida, cree la tierra en esta condición. ¿Por qué nos está presentando Génesis capítulo 1, verso 2, que la tierra se encontraba así? Veamos algunos pasajes. Por ejemplo, ¿para qué Dios creó la tierra? Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Para qué la creó Dios? ¿Para qué creó Dios la tierra? Nos dice claro, ¿verdad? Isaías 45, 18, que Dios creó la tierra para que fuese habitada. Y que no la creó en vano, no la creó sin sentido. No es que dijo, bueno, lo voy a crear. Bueno, lo que salió, salió. Si salió con desorden, salió con vacío, tiniebla, da igual. No, dice que la creó con un sentido y la creó para que fuese habitada. Es decir, el propósito inicial no es lo que vamos a ver después en el versículo 2. Otro pasaje en 1 Juan 1:5 nos aclara algo acerca de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Nos aclara de forma sin ningún tipo de discusiones que Dios es luz y que en Dios no hay tinieblas. El pasaje nos dice que la tierra, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero ¿cómo puede ser
si en Dios no hay tinieblas? ¿Y qué significa que Él sea luz y qué significa las tinieblas? Juan 1:4 nos aclara este punto de la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vemos entonces que Dios es luz, que no hay tinieblas en Él, y la pregunta de ¿Dios puede crear tinieblas no siendo tinieblas? Nos lleva a esta segunda pregunta. Si la luz es vida, si la vida es la luz, lo contrario a la vida, lo contrario a la luz, las tinieblas, lo contrario a la vida, ¿qué es? ¿Qué sería? Muerte. La muerte, ¿verdad? Entonces, si la vida es la luz, las tinieblas es la muerte, y si en Dios solo hay luz, solo hay vida, ¿qué es lo que no hay en Él? No hay ni tinieblas, no hay muerte, ¿sí? Y es de lo que estaba cubierta la tierra. La tierra está cubierta de tinieblas, está cubierta de algo de lo que no es Dios. Y vemos en Hechos 26:18 algo más, y que esto lo vamos a ampliar con respecto a lo que está ocurriendo aquí. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vemos acá que hay un conflicto, ¿sí? Una lucha. Y esa lucha se produce en nuestros corazones. Y el punto acá es, Dios envía a su Hijo, ¿sí? Para que reciban por la fe que es en Él y se conviertan de un poder a otro. Del poder de Satanás al poder de Dios. Y al poder de Satanás lo define como tinieblas y al poder de Dios lo define como luz. Y cuando recibimos, ¿sí? Cuando recibimos y nos convertimos al poder de Dios, cuando nos convertimos a la luz, recibimos ¿qué cosa por la fe que es en Él? Recibimos, 1, perdón de pecados, y 2, herencia entre los santificados. Es decir, recibimos nuestra identidad, que somos hijos. Al recibir herencia, recibimos que somos hijos. Pero, ¿qué ocurre cuando no estamos convertidos al poder de Dios, cuando no estamos en la luz? ¿Qué ocurre cuando estamos en tinieblas? ¿Qué ocurre cuando estamos bajo el poder de Satanás? No recibimos perdón de pecados. Y 2, no recibimos herencia entre los santificados. ¿Y no eran estas las mentiras con las cuales Satanás había envenenado a los ángeles? Dios no los va a perdonar. Fuimos demasiado lejos. Y no son las mentiras respecto al lugar que ellos estaban ocupando. Dios no nos va a dar de vuelta el lugar que perdimos en el cielo. Lo tenemos que ganar por la fuerza. No somos hijos amados de Dios. Con estas mentiras, la tierra, ahora no solamente el cielo donde comenzó el conflicto, ahora la tierra estaba cubierta. Estaba cubierta de desorden, estaba cubierta de vacío, porque esto es lo que produce todo esto, ¿verdad? Y vemos un pasaje más. Bueno, si quisiera hablar un poquito más acerca de esto, Isaías 11:9. ¿Querés leerlo, Pame? Sí, por favor. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es interesante que en la versión, la Biblia de las Américas traduce como no dañarán ni destruirán. Está acá abajo. No dañarán ni destruirán, ¿sí? Lo que dicen las 60, no harán mal ni dañarán. Cuando la tierra es llena del conocimiento de Dios, cuando la tierra está llena de lo que tiene que ver con el conocimiento del carácter de Dios, en la tierra no hay destrucción, en la tierra no hay daño, no hay mal, ¿sí? Y esto es para complementar un poco, porque me gustó mucho este pasaje. Nos describe que en Dios no hay destrucción. Dios no es el que destruye. Y en la tierra nos presenta nuevamente que cuando la tierra sea cubierta, ¿sí? Estará llena, es una profecía del conocimiento del Señor, no habrá daño ni destrucción, no va a haber tinieblas. Pero, ¿por qué es que hay tinieblas? ¿Por qué la tierra tiene tinieblas, desorden y vacío? Dice Job capítulo 9, verso 24, aquí abajo. La tierra es entregada en manos de impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Entonces vemos acá que la tierra fue entregada. La tierra que fue en el principio creada por Dios fue entregada a los impíos. Vemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 4, que cuando Satanás con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, las arroja a la tierra. Hace de la tierra su base de operaciones.
y la tierra fue entregada a estos impíos. Por eso es que la tierra se cubrió de tinieblas, de oscuridad, de destrucción, de muerte. Todo esto era lo que en un principio estaba en los cielos, batallando contra Cristo y sus ángeles, ahora en la tierra, cubriendo ese lugar que el Señor estaba preparando para sus hijos. ¿Y qué significa esto de que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo? Isaías 9:15 nos dice algo al respecto. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Entonces nos cuenta el libro de Isaías que la cola es el profeta que enseña mentira. Cuando su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra, es que sus mentiras están arrojando a los ángeles del cielo. Está bueno cuando uno encuentra, ¿verdad? Porque esto lo tiene en Historia de Redención, en Patriarcas y Profetas, pero qué bueno también cuando uno dice, wow, esto también estaba en la Biblia. Y allí se encuentra este proceso de caída y cómo también está graficado en Génesis capítulo 1, verso 2. Había tinieblas, estaba cubriendo, las mentiras cubrían toda la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás había arrojado sobre la tierra todas sus mentiras y todos estos ángeles que estaban en el cielo habían abandonado su morada por estas mentiras. Y ahora el conflicto se traslada a la tierra. Entonces, leamos el versículo Génesis 1, pero volvamos a leer la segunda parte y consideremos no solamente las tinieblas, sino también ahora la mediación del Espíritu. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No es que las tinieblas estaban cubriendo la tierra y no ocurría más nada, sino que a la par de que estaba sucediendo esto, el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre estas aguas. El Espíritu de Dios estaba mediando, estaba intercediendo. Y fíjense qué interesante, que la palabra que se utiliza para abismo, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, se traduce también, se define en el diccionario hebreo, como tejom, como masa de agua que sube, ¿sí? Lo que estaba tratando de hacer Satanás, haciendo base en la tierra, es que todas estas mentiras empiecen a impactar también nuevamente en el cielo. Buscaba recuperar aquello que él había perdido, por lo cual había sido arrastrado a este lugar. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios se está moviendo sobre las aguas, se mueve sobre las tinieblas, se está moviendo sobre los corazones de todos estos ángeles que abandonaron su morada para sacarlos del lugar al que se dirigían, ¿no? O sea, él quería recuperarlos, que se arrepientan. Y lo que vemos acá, en esta palabra abismo, como les comenté recién, o sea, las mentiras de Satanás toda esta maldad de Satanás, estaban tratando de reformular la ley de Dios y la mentira de que había vida en sí mismo. Es lo que estaba constantemente Satanás presentando y que causó conmoción tremenda entre los ángeles. Ahora, el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas y empieza a apelar las conciencias. Empieza a apelar para que escuchen las palabras del Hijo de Dios y de lo que estaban diciendo, no solamente el Hijo de Dios, sino los ángeles leales. Y de esta manera es que nos habíamos quedado la semana pasada con esta revelación, ¿sí? En el día 1 de la creación vemos lo siguiente. Génesis 1 del 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, algunas cositas acá para considerar. Primero, Dios interviene en el conflicto. ¿Hay tinieblas en la tierra? Sí. ¿Hay oscuridad y desorden? Sí. ¿El Espíritu de Dios se está moviendo sobre las aguas? Sí. Pero ¿qué hace Dios? Interviene. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace Dios en este conflicto donde Satanás estaba inundando toda la tierra de mentiras? Revela la luz. Dice que sea la luz. ¿Y qué sucede? Y fue la luz. ¿Sí? Reveló la luz. ¿Y qué está haciendo Satanás? Satanás está acusando a Dios. Lo está acusando. Pero Cristo, que es la luz del cielo, lo podemos ver acá en Juan 1, 1 al 4, el que era en el principio el verbo, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo se estaba manifestando aquí. Dios estaba manifestando que sea la luz, que sea el resplandor de su carácter, que sea el reflejo de lo que él es.
y se reveló la verdad tal cual es. O sea, se reveló a Dios, su carácter tal como Él es, en Jesús. ¿Y por qué hace esto? Porque Satanás estaba insistiendo constantemente en que la justicia exigía la muerte de los transgresores. Todo pecado tiene que tener su castigo. Ese es el pensamiento de Satanás. Recuerdan la cita del deseo de todas las gentes, que dice que Satanás le exigía a Dios, ¿sí?, de que la misericordia y la justicia no podían estar juntas. Entonces ideó un sistema de justicia distinto, donde cada pecado tenía su castigo. Y lo que hace Cristo es revelar todo lo contrario. Él, como la luz que presenta. Salmos 46 nos dice qué cosa. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Así como Satanás estaba presentando un concepto equivocado, errado sobre la justicia de Dios, de que era necesario el sacrificio, la muerte, ¿sí?, para resolver el problema que había surgido con el pecado, lo que presenta Cristo estando en la tierra es que a Dios no le agrada eso, ni le agradan los sacrificios ni las ofrendas, y que no los demandó, que lo hizo por amor, pero no era algo que Él le había agradado ni que lo había demandado. Dios dijo, y vuelvo al pasaje, que sea la luz. No dijo, haz que la luz sea, ¿no? O sea, que se haga la luz. Dijo, sea la luz. Y acá hay algo como para seguir analizando tal vez en otro momento, pero es interesante, tal vez en la misericordia de Dios, esta intervención, ¿verdad? Que lo que hace es presentar su carácter. Para resolver el problema, Él presenta el conocimiento de lo que Él es. ¿Y cómo era esta luz? Prestad atención también al pasaje. Dice que vio Dios que la luz era buena. ¿Dice que las tinieblas era buena? ¿Llamó buena a la oscuridad? Ven que solamente a las tinieblas llama buena, a la luz, perdón, llama buena. Y vio Dios que la luz era buena. Y acto seguido, ¿qué hace? Separa la luz de las tinieblas. Separa la revelación del carácter de Dios en Cristo de la revelación de la simiente, la semilla de Satanás, de los principios de su reino. Separa una cosa de la otra. ¿Y por qué lo hace esto? Veamos el pasaje de 2 Corintios 4 que Pablo lo explica. Está buenísimo porque Pablo explica este punto en el verso 4 y 6. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vean cómo lo presenta Pablo. Había alguien que estaba cegando la tierra, que había cubierto la tierra con tinieblas y oscuridad. Yo haría mis anotaciones acá en la Biblia, si fuera ustedes también, porque está bueno para ir cruzando. Satanás cubrió la tierra, cegó el entendimiento de los incrédulos, esta tierra, ¿sí?, con un único propósito. ¿Cuál era ese propósito? Que no reciban la luz, ¿sí?, que no reciban la luz, ¿de qué cosa? Dice, del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sabemos que Evangelio es buenas nuevas y sabemos que gloria es el carácter de Dios. Entonces lo que hace Satanás es que no les resplandezca la luz de la buena nueva, del poder de Dios, ¿sí?, del carácter de Cristo. ¿Y por qué no les tenía que resplandecer la buena nueva de cómo es Cristo, de su carácter? Porque Cristo es la imagen de Dios. Cristo te está presentando cómo es Dios. Entonces Satanás había cubierto la tierra con sus mentiras. Pero Dios, ¿qué hace? Dios manda que de las tinieblas resplandezca la luz. Este es un acto misericordioso. Sea la luz, está hablando del amor que Él tiene hacia nosotros, que estamos en incredulidad, en ignorancia con respecto a todas estas cosas. ¿Y qué hace Dios? Manda que resplandezca la luz, pero en este sentido, cuando dice que sea la luz, está resplandeciendo Él. Dice, el que mandó es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Se puede apreciar esto? El que manda esto es el que resplandece. Dios está resplandeciendo. Dios se está mostrando cómo es. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, para iluminación del conocimiento de su carácter, de cómo es Dios,
Él resplandece, Él brilla, para que entendamos cómo es Él, en la faz, en la presencia, en la persona de Jesucristo. Entonces, presentando a Cristo, Dios está resplandeciendo, Dios está brillando para que le conozcamos más, para que lo entendamos mejor. Amén. Hasta acá día 1. Vayamos al día 2. Y lo que me gustaría que consideremos son algunas cuestiones de lo que ocurre después de que Satanás inunda la tierra con sus mentiras, después de que Dios hace resplandecer la luz, ¿sí? El conocimiento de su carácter. ¿Qué es lo que ocurre después? Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Vemos acá claramente, en Génesis capítulo 1, versos 6 al 8, el segundo día de la creación. Lo conocemos todos, ¿verdad? Y hay algo que me gustaría que consideremos. El resultado de la revelación de la luz que vimos en el día 1 fue llevar a que ellos tomen una decisión. Y vuelvo al pasaje anterior que leímos. Dice que después de que él se paró, llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Eso vuelve a pasar en el día 2. Día y noche. Noche, tarde y mañana. Noche y mañana. ¿Aceptarás la luz o la vas a rechazar? Y es interesante que la palabra, no sé si lo tengo acá, sí, acá. La palabra noche o Erev del hebreo se define como anochecer, caer la tarde, caer la tarde, hora de la tarde, nocturno, el crepúsculo, el último momento, cuando el sol desciende sobre el horizonte, pero todavía vemos un halo de luz, algo que aparece, como que está el sol, pero no se ve el sol, vemos la luz. Esa palabrita Erev viene del hebreo Arab, ¿sí? Esa es la raíz, 6150. Y presten atención a lo que dice. Dice, más bien idéntico a 6148, mediante la idea de cubrir con tejido, oscurecerse a la puesta del sol, anochecer, oscurecer, tarde. Es decir, cuando dice que fue la tarde y la mañana, el verbo que está utilizando ahí es la idea de cubrir la luz. O sea, tenés la luz, es el día, o la oscuridad, que es no la ausencia de la luz, sino el tapar la luz. Es que la luz no se vea. Nosotros lo vemos constantemente. La Tierra, bueno, depende cómo veamos el asunto, ¿verdad? Pero es cuando el sol se oculta. Cuando el sol se oculta, está siendo tapada por la Tierra y vemos un poco la luz, pero no ves la luz del sol por completo. A eso se refiere la tarde. Es la tarde y la mañana. Y la pregunta constantemente, ¿es la tarde, cubrirás o aceptarás la luz? Todos los días está viendo esta decisión. Todos los días está viendo una decisión en este sentido. ¿Y cuál es la obra de Dios en este segundo día? Que haya una expansión. Dice luego Dios, haya expansión en medio de las aguas. ¿Para qué tenía que haber una expansión? Para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo, ¿sí? Separe las aguas de las aguas. Hay aguas de arriba, nos dice después el pasaje, de las aguas que están debajo de la expansión, de las que están sobre la expansión. Otro tema del cual no me voy a meter respecto a qué es lo que tenemos arriba de nuestra cabeza, qué es lo que hay arriba en el cielo. La Biblia lo define que hay agua arriba, ¿sí? Si fue el hombre a la luna o no fue, no me voy a meter en ese tema, pero lo que dice la Biblia es que había una masa amorfa en la tierra, es decir, no había diferencia entre agua de arriba y agua de abajo, estaba todo mezclado, y lo que hace en el día 2 es separar el agua de la que está arriba de la que está abajo. ¿Y cómo la separa? Hace una expansión, ¿sí? ¿Qué es esa expansión? Es lo que respiramos nosotros, es el aire, es donde nosotros estamos ahora. Es la diferencia entre estar bien arriba o estar metido abajo en el mar. Es este aire que respiramos constantemente, ¿sí? Y la Biblia nos habla de a qué se compara esa corriente de viento o ese aire, ¿sí? ¿Qué otra palabra se utiliza en la Biblia para describir el aire que nosotros respiramos o el viento
que hay a nuestro alrededor que no escuchamos, perdón, que escuchamos, pero no sabemos ni a dónde viene ni a dónde va. ¿A qué se define esto? ¿O cómo lo define? Y Jesús lo dice claro, ¿no? En Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿A qué se compara entonces una corriente de viento? ¿A qué se compara el aire? Se compara el Espíritu, ¿verdad? ¿Y qué tiene el Espíritu en su mano? En Efesios 6:17, ¿qué dice Pablo? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vemos acá que lo que tiene el Espíritu es una espada. Y que esa espada que tiene el Espíritu es la palabra de Dios. Entonces nos preguntamos cómo el Espíritu, en esta expansión, hace separación, cómo genera esta separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Leamos Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace separación? Según este pasaje, nos dice que las palabras que habló el Hijo, ¿sí? Las palabras que Él habla son espíritu y son vida, ¿sí? Las palabras que eran llevadas por su espíritu eran llevadas también, pensemos que estamos hablando acá, no solamente de la creación, sino también de cómo esto nos está reflejando el conflicto, ¿sí? Es una profecía sobre lo que estaba ocurriendo en el cielo. Las palabras eran llevadas por su espíritu a la mente de los ángeles. ¿Y qué hacía esa palabra? Discernía los pensamientos de los ángeles. Discernía las intenciones del corazón de cada ángel. Y todo esto fue expuesto. O sea, penetró hasta lo más profundo y fue expuesto por medio de su espíritu. Y el espíritu termina separando conceptos equivocados con respecto a lo que ellos tenían. Las aguas de arriba, ¿sí? La semilla de Dios de la del enemigo. Separa. El espíritu separa esto. Y lo deja bien claro. Esto es de Dios y esto es el reino de Satanás. Pero creo que la semana pasada habíamos leído una cita en Historia de Redención donde Dios los convoca para que ellos tomen decisión y tomen partido de qué lugar iban a elegir, ¿sí? Día 2. Están tomando decisiones. ¿Y qué hace esta espada? Bueno, perdón, no voy a leer el de Mateo 10, lo conocemos todos, que Jesús dice que no vino a traer paz sino espada, y esa espada tiene que ver con disensión, división, ¿sí? Como para sumar a este punto. Quiero agregar algo más a esto, y que tiene que ver con cosas que a lo cotidiano alguna vez nos habrá pasado. Yo sé que ustedes, estando allá en una isla, tiene mucha costa y han alguna vez pasado por el mar o se han sumergido o en una pileta o lo que sea, han tenido alguna experiencia de esta. Entonces me van a poder acompañar, ¿sí? Y hablo de aquellos que han tenido experiencia al aire libre, no bajo techo, ¿sí? La primera es a nosotros, ¿cómo nos llega la luz? ¿Sí? Nos llega del cielo, bueno, en este momento me está llegando a través de una lámpara, pero si estuviera en la calle, me llegaría del cielo, a través del sol, de forma directa, si no tuviera ningún tipo de edificio o algo que lo tape, pero no me llega torcido, no me llega doblado. Ahora, ¿cómo lo vemos cuando estamos debajo del agua? ¿Cómo nos llega la luz de Dios cuando estamos debajo del agua? ¿Se entienden por qué tiene que haber una separación? Miren esto, la luz nos llega a nosotros recta, pero debajo del agua se genera dispersión de la luz. No sé si alguna vez les pasó de estar debajo y mirar para arriba, si alguno fue el valiente que lo hizo, tal vez con antiparras, tapándose la nariz para que no le entre agua, pero si lo hizo, veía que bajaban como rayos de luz, pero no eran derechos, no eran rectos. No sé si alguno me acompaña en esto, pero empiezan a girar o empiezan a cambiar. Hay experimentos que lo hacen también. Un vaso de agua, ponen la linterna y la luz no va derecho. Se tuerce, va para algún lado. Lo mismo ocurre en esta refracción que hace la luz del sol cuando pega con el agua, con el mar. Ven que la oscuridad que presenta abajo tiene que ver con esto. Miren, un poco más técnico, no es que yo sepa el tema, pero para aquellos que conozcan o les interese averiguar más, la luz del sol o la radiación solar, Puede ser que se dispersa por las nubes, dice ahí.
también por las nubes, y ya vamos a hablar acerca de esto. Pero del cielo no hay una dispersión directa. Del cielo la luz nos baja recta hacia nosotros. Pero al tocar el agua las dispersa, las separa. Entonces lo que por ahí arriba nos es fácil mirar debajo del agua, a menos que el sol esté pegando derecho, vemos oscuridad. Algunos que hayan estado con Roberto hemos estado ahí en Córdoba, y hay lugares que son como piletones, rodeados de montañas, que a menos que el sol esté pegando de forma derecha, vos no podés ver la profundidad. Sí. Y ves todo oscuridad, ves todo negro. Sí, sí. Pero cuando ves que el sol está arriba, empezás a ver algunas piedras, algunas, no tan abajo. Cuando se va el sol, es negro, es oscuro. No sé si allá en Puerto Rico hay lo mismo, algunos piletones, y le hablo de agua cristalina, no hablo de agua que esté enturbiada. Lo mismo sucede con la luz del sol. Dios está enviando su conocimiento y separa para que a nosotros, que estamos en este espacio de aire, nos llegue la luz derecho. No nos llegue como le está llegando debajo del mar. Y es interesante que los mares son pueblos, naciones, muchedumbre de lengua. Es interesante que en profecía el mundo se encuentra en mares. El mundo se encuentra en ese espacio donde la luz del conocimiento de Dios llega de forma dispersa. Pero ¿qué hace el Señor? Envía su Espíritu para separar. Y el punto acá es que el Espíritu de verdad es el que divide. Y es el que no trae paz, trae espada, trae la palabra, ¿sí? Para separar todas estas cuestiones, para que no nos llegue la verdad de forma diversa. Y hay algo más que hace la luz. Hay algo más que hace el sol cuando nos envía sus rayos. Depende del material que tengamos expuesto, a algunos va a ablandar. No sé cuál se le ocurre a ustedes, a mí se me ocurre el plástico. Si dejo el plástico mucho tiempo al sol, no sé, una zapatilla, lo que sea, vamos a empezar a notar que es más flexible, ¿sí? Algunos corazones lo va a ablandar. Pero la misma luz a una arcilla, a la tierra, si no tiene cobertura, ¿qué le va a hacer? En vez de ablandar, la va a endurecer. La misma luz genera efectos diversos, depende de los materiales que lo reciben. Y la misma luz ablanda también a algunos y a otros los endurece, como es el caso del faraón, que se negó a escuchar la voz de Dios, que se negó a recibir esta luz, que apelaba a su conciencia para que ablandara, y eso causó separación de Dios. En el día 3, y posiblemente con esto estemos finalizando en este día, y lo dejaré para un próximo estudio con respecto a los próximos días, en el día 3 vemos que las aguas de abajo producen dos efectos. Vamos a ver el primero. Génesis 1, 9 al 10. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué hace el Señor en este tercer día de la creación? Luego de que de esta separación que se produce en el segundo día entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, ¿sí? Ahora esta separación se expande en la tierra. No sé si pueden ver. Primero separa la luz de la oscuridad, ahora separa las aguas de arriba y de abajo, y en este caso separa las aguas de lo seco, ¿sí? Dios junta las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y al juntar esas aguas se descubre lo seco, aparece lo seco. Es como el resultado de que las aguas se junten. Y me gustaría que podamos analizar dos palabras. Una que es júntense, que aparece en amarillo, y la segunda que es debajo de los cielos, las aguas que están debajo. De la primera palabra, takhat, del hebreo en la concordancia Strong 8478, se traduce como el fondo o como deprimido, ¿sí? Y ya esto nos da lugar para pensar cómo está definiendo las aguas de abajo el Señor. Está viendo y se está definiendo esas aguas, ese abismo, como algo deprimido, ¿sí? Viene de la palabra toaj, tajat, viene de la palabra toaj, que significa, dice, de una raíz que no se usa, que significa deprimir, humillar.
estaba en el fondo, como hoy diríamos, ¿sí? Entonces, júntense, arranqué por debajo. Júntense las aguas que están deprimidas. Este era el estado en que se encontraba Satanás. Satanás, al rechazar la filiación con Dios, al rechazar de que era su hijo, al rechazar de que todo lo que Dios daba, ¿sí? Su gloria, todo lo que Lucifer emanaba, todo provenía de Dios, al rechazarlo, Satanás se deprime, se siente humillado, toca fondo, ¿sí? Debajo, las aguas que están debajo en los cielos. Y esas aguas que están deprimidas se juntan. La palabra juntar, de la concordancia Strong 6960, Kavá, se define como atar, ligar, tal vez torciendo, recolectar, esperar, aguardar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se traduce? Como atar, como ligar, como unir, ¿sí? Miren la palabra. ¿Y qué es lo que hace, un poquito más adelante, en el Salmo 2.2, qué es lo que hace Satanás? Satanás empieza a juntar, empieza a atar. Mira lo que dice Salmos 2.2 respecto a esto. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Diciendo. Cortemos las ligaduras, las cuerdas, etc. ¿Sí? Esto lo vimos la vez pasada, de que habla de que ellos consideraban a Dios de que los estaba esclavizando. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos reyes? ¿Qué es lo que hacen estos ángeles caídos? Consultan unidos, están juntos, con un solo propósito. Satanás y sus ángeles, Satanás que estaba manifestando las mentiras acerca del carácter de Dios, se juntan, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Al manifestar esta semilla de Satanás, se apartan de forma colectiva, se unen en contra de Dios. Y al unirse en contra de Dios, se encuentran atados. ¿Atados en qué? En esa depresión, atados en ese fondo en el que se encuentran, atados en esa culpa, atados en esa enemistad contra Jehová y contra su ungido. ¿Y qué es lo que pasa? La manifestación de la luz no solo está separando ahora la oscuridad, también ahora en este contexto está separando las aguas. Y también las está uniendo. El efecto de la revelación del carácter de Dios produce un efecto de unidad entre aquellos que lo rechazan. Y el efecto de unidad entre aquellos que lo rechazan, ¿sí? Sus propios miedos, sus propios juicios respecto a esta luz que los estaba esclavizando y que los une a todos, que consultan unidos contra Dios y contra su ungido, y que Judas capítulo 1, verso 6 nos dice que Dios los guardó en este lugar, los guardó bajo oscuridad, los guardó en esta unidad de estos ángeles que abandonaron sus moradas, los guardó en estas tinieblas, los guardó en esta revelación que ellos tenían de que Dios no te perdonaba. Llegó al punto de manifestarlo claramente, por ejemplo, en Mateo 8, 29, cuando los demonios le dicen a Jesús lo siguiente. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los ángeles caídos estaban manifestando ¿qué cosa? Estaban manifestando su miedo ante la presencia del Hijo. Venía la revelación del Hijo y ellos decían, guarda, no, salí de acá porque nos estás atormentando, ¿para qué venís? Era el juicio con el que estaban juzgando esta luz con la que les estaba llegando, y ese juicio producía que ellos estén atados, que estén juntos, ¿sí? Que el pecado empezase a abundar. Pero no es lo único que ocurre. Así también como el agua es juntada, esta agua deprimida, del agua juntada la tierra aparece. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. O sea, de la depresión de estos ángeles que empezaron a juntarse para complotar unidos contra Dios y contra su ungido, el resultado del efecto de la luz que fue revelada fue que la tierra aparezca, que lo seco aparezca. ¿Y qué sucede cuando pasa esto? Bueno, sabemos que es el Señor, ¿verdad? Que
que estaba permitiendo que esto ocurra, con un solo propósito. Dice que fue así, que Dios llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que esto, ¿sí?, que la tierra aparezca, era bueno, con un solo propósito. Verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Había un solo propósito por el cual el Señor estaba permitiendo que la tierra, que estaba inundada por estas aguas, por esta mentira, apareciera. Y era para que la tierra produzca, para que la tierra reciba la semilla de Cristo. Para que esa tierra que estaba recibiendo el agua, estaba recibiendo las luces de forma dispersa, porque el agua no le estaba permitiendo llegar de forma correcta hasta su lugar, se separe. Es interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que esto surge? Porque Satanás y sus ángeles se juntan para destruir a Dios. Y lo que uno pensaría, hay que apurarse, ¿no? Porque mirá cómo se están preparando para hacer una gran maldad. El resultado de esa gran maldad es que fueron burlados, ¿sí? Aparece la tierra, aparece con un propósito de que fuese plantada la semilla de Cristo allí. Y a pesar de los intentos de Satanás de todo esto, de hacer de la tierra su base de operaciones, ese mismo odio produjo lo contrario. Y me lleva a mí a la reflexión de cuántas veces me pasa a mí, de que cuando hacen algo contra mí, yo quiero atacar ese problema y no me doy cuenta de que en realidad ese mismo pecado lleva su consecuencia. Y en vez de traerme en mí el deseo de querer atacar o defenderme, pensar de que todas estas uniones de maldades, no solamente pienso en esto, ¿verdad? Estoy hablando de cómo se habla hoy, Agenda 2030, las élites mundiales, etcétera. Y uno dice, no, tenemos que hacer algo para defendernos contra la crisis, etcétera, etcétera. En realidad vemos desde la creación que este mismo mecanismo, este mismo circuito, lo que genera es espacios para que aparezca la tierra. Espacios para que la gente conozca el mensaje del carácter de Dios. Espacios para que Cristo, como semilla, sea plantada en el corazón de aquellos que fueron engañados y esa tierra seca produzca fruto. Es maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso cuando uno lo empieza a ver desde este ángulo. Y hay acá algunos pasajes que nos hablan también de esta tierra seca, de esta Yabayá, de la concordancia Strong 3004. Se utiliza, por ejemplo, en Salmo 66.6 como lo siguiente. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Esta es una historia que está recordando el cruce del Mar Rojo, ¿verdad? Y la tierra seca, recuerdan, es un camino que se les abrió para pasar, para que el pueblo de Israel pasara. La tierra seca fue un camino de salvación para el pueblo de Dios. La tierra seca, en Génesis 1, en el tercer día, es un espacio de salvación, un camino que se está abriendo. Y también aparece en Jonás 1.13 esta palabra tierra, o como algo seco. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. No solamente la tierra es un camino de salvación, también es un lugar de refugio. Un puerto seguro para aquellos que hoy están perdidos en los mares del rechazo y de la tergiversación del carácter de Dios. Los hombres están buscando el Espíritu de Cristo en sus iglesias. Conflicto de los siglos, capítulo 22. ¿No lo están buscando? ¿No están buscando esta tierra seca para poder salir de este mar que se embravece más y más contra ellos? En la historia de Jonás, ¿verdad? Y Jonás haciendo lo contrario y ellos buscando la tierra seca. Jonás que tendría que haberles dado la revelación correcta. No nos pasa lo mismo, la gente buscando esto y nosotros conociendo el carácter de Dios, tal vez en una posición como Jonás queriendo escapar de esa situación en vez de indicarle, es allá, es para este lado. ¿Sí? Es allí donde ustedes pueden encontrar salvación. Y encontramos obviamente, ¿no?, que la simiente que Dios quería plantar en ese lugar era Cristo. Cristo es la simiente prometida a Abraham. Y es la que el Señor está intentando y está procurando
plantar en nuestros corazones. Cristo en nosotros es nuestra esperanza, es la esperanza de gloria. Entonces, como para ir finalizando este tema, y me gustaría meditar en los principios que vimos hasta acá, porque los mismos principios que vamos a ver hoy, la próxima vez que nos encontremos, los vamos a expandir en la segunda parte de este tema, ¿sí? ¿Cuáles son esos principios? Romanos 5:20, que dice: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introduce, la luz es enviada con un propósito, que el pecado abunde, que aparezcan las tinieblas, que se pueda dividir las aguas de arriba de las de abajo, y que cuando esas aguas se junten, ahora se lo vamos a ver un poco más detallado, cuando esas aguas se junten, cuando el pecado abunde, sobreabunde la gracia, aparezca la tierra seca para allí ser plantada la semilla de Cristo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Es impresionante cómo uno puede ver en la historia de la creación un relato organizado de la caída, pero también del plan de salvación. Es el Evangelio para nosotros. Y de esos principios expuestos hasta aquí, lo vamos a leer de forma más concreta y más organizada. Principio número 1. Cristo revela la verdad de su Padre. Cristo es la luz, en Génesis capítulo 1. Y es lo que causa división entre los ángeles, ¿sí? Y cada uno va a tomar decisión. Día, luz o noche, o cubrir la luz. Cada uno está tomando sus decisiones. 2. Satanás reúne sus fuerzas y se traslada a la tierra, donde se juntan y se unen contra Dios y su ungido. Esto estamos mezclando acá, día 2 y día 3. Satanás se traslada a la tierra y se juntan, las aguas deprimidas se juntan, con un propósito de ir contra Dios y su ungido. Tercer punto, el pecado y la oscuridad empiezan a aumentar. Y cuando esto aumenta y se intensifica en esta reunión contra Dios, en esta junta que hacen, y se intensifica esto, hace que aparezca la tierra seca, que la gracia abunde, y la semilla pueda ser plantada en la tierra. Y el tercer día es un símbolo de cómo Cristo, como semilla plantada en los corazones, puede atraer a la verdad, ¿sí? Cristo es la semilla que es plantada en los corazones que atrae a la luz de la verdad. Nuevamente, de forma clara y combinándolo con Romanos 5:20, nos dice que la luz es que la ley, que el carácter se introdujo para que en el día 2 el pecado abunde, haya separación entre las aguas de arriba y de las de abajo. Y en el momento en que las aguas son reunidas, son juntadas, es el momento donde el pecado abunda. Pero en el momento donde el pecado abunda, aparece la tierra seca, se planta la semilla, sobreabunda la gracia. Esto aparece también, para aquellos que les está gustando el tema y quieran seguir profundizándolo, aparece en el libro Riesgo Divino, en el capítulo 16. ¿Sí? Yo estoy tomando en su gran mayoría muchos de los elementos que presenta Adrián Evans en este libro, y él hace este cuadro que me pareció maravilloso, y los invito a que ustedes no solamente puedan leerlo, sino también considerar este punto de vista sobre la creación. Hay un momento donde hay oscuridad a causa de las mentiras de Satanás sobre el carácter de Dios. En ese momento, en el día 1, Cristo revela la verdad del carácter de Dios, y es el momento donde la luz es, ¿sí? Es el momento donde la ley, donde el carácter es introducido, y es el momento donde la guerra en el cielo comienza antes de la creación del mundo, ¿sí? Si quisiéramos graficar cronológicamente el día 1 de la creación, es la guerra en el cielo antes de que comience el mundo y la creación del mundo. En el día 2, el momento de la separación, es el momento donde Satanás y sus ángeles abandonan el cielo, resisten el espíritu y se niegan a arrepentirse, y es en el momento donde se dividen las aguas. Es en el momento donde el pecado abunda, y es el momento donde la guerra en el cielo se traslada ahora en la tierra. ¿Sí? Es la guerra del cielo justo antes de que comenzara el mundo. Y en el día 3 vemos el momento donde se planta la semilla, ¿sí? Vemos las aguas de abajo juntadas, vemos la reunión de Satanás con sus ángeles en contra de Dios,
Vemos que esto también permite que aparezca la tierra, vemos cómo la semilla es plantada, y vemos también cómo en el aparecer la tierra seca es un camino por el mar. Una esperanza que se le abre al pueblo. La semilla es plantada, Cristo es plantado, y esa semilla da vida, da fruto, da árbol, etcétera, etcétera, y da fruto en tierra seca. Según Romanos 5:20, es el momento donde la gracia sobreabunda. Y cronológicamente es el momento donde se da la caída del hombre. En el momento en donde el hombre cae hasta el nacimiento de Cristo, donde aparece esa semilla plantada. Hasta acá vimos los primeros 3 días de la creación, ¿sí? Los primeros 3 días que nos revelan la guerra que tuvo lugar en el cielo y que llevó a Satanás y a sus ángeles a venir a esta tierra para resistir a la simiente venidera. Día 1, día 2, día 3. Este gráfico tampoco es mío, no es de Adrián ni de nadie, lo encontré en internet, pero me gustó para graficar algo que conocemos todos. Día 1, primer día de creación, la luz de la noche, la separación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me gustaría que podamos considerar lo siguiente. Los primeros 3 días, el día 1, día 2, día 3, reflejan un conflicto en el cielo. Un conflicto invisible para nosotros que estamos en la tierra. Un conflicto que nadie vio, pero todos hemos leído en la palabra. Ahora, desde el 4.º día en adelante, y ya le hago un spoiler de cómo sigue esta historia, desde el 4.º, o sea, un adelanto, desde el 4.º día en adelante de la creación, vamos a ver revelada la obra visible. Antes vimos la obra invisible de Dios, ahora aparece la obra visible de Cristo en la tierra, revelando completamente el carácter de Dios. Es tremendo esto, a mí me encantó cuando lo leí por primera vez, es buenísimo, porque vos tenés día 1, luz, oscuridad, pero en el día 4 tenés visiblemente qué es lo que produce la luz. El sol, después está la luna y las estrellas que están reflejando la luz del sol. Claro. Sea exactamente lo mismo, ¿ven? Días 5, yo ya me estoy adelantando al tema, pero también están los animales de arriba, los animales de abajo, las aves, los peces, pero no solamente los peces, también aparecen los grandes monstruos marinos. Y ese gran monstruo marino sabemos que es Satanás. Nuevamente nos vuelve a revelar esto, pero de forma visible a través de los animales. Y en el día 4, bueno, es el hombre siendo formado a la imagen de Dios. Es la tierra seca, sí, con el fruto, ¿no? Con la semilla plantada, que revela el carácter de Dios. Y sabemos cómo termina esta historia, que es el deseo de Dios, de que el hombre reciba esa semilla y refleje la imagen de Dios. Todo esto es una profecía. Y comienza el mismo proceso, ¿no? De forma visible de lo invisible. Y el mismo proceso de Romanos 5:20. Día 4, la luz se introduce. ¿Para qué? La ley se introduce para que el pecado abunde, día 5, y por cuanto abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La revelación de su carácter nos refleja cómo somos nosotros, ¿verdad? Y la revelación del carácter de Dios, ahora hablando en términos individuales, personales, la idea es que revele también nuestra condición, nos muestre que hay también tinieblas. Ese no fue el plan de Dios, crearnos en tinieblas y oscuridad respecto a su carácter. Vimos que Dios hizo bueno todo en gran manera. Día 1, Dios creó todo, pero la tierra estaba así. Y muchos nos preguntamos, ¿por qué esto? ¿No? ¿Por qué esta condición también de esta tierra cubierta de tanta tiniebla y oscuridad? Pero el deseo de Dios no es condenarte, es enviarte la luz, que sea la luz, mostrarte tu condición. Esto es lo que estás vos sos esa tierra también. Con el único propósito de hacerte ver y que reconozcas, o sea, mostrarte cómo estás y que reconozcas que necesitas un Salvador, que necesitas separar toda esta mugre, las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y al separar esas aguas en Jesús, ver a Dios como un Padre dispuesto a ayudarte. Un Padre que si vos te entregás a Él, si confías en Él, puede hacer en vos lo que vos no podés. ¿Qué pasa con este mundo? ¿Qué pasa con la gente en general? ¿Recibe la muestra de esta condición? ¿Y qué es lo que ve? Las consecuencias de su pecado. No está viendo el plan de Dios para ayudarlo. La gente está viendo esto. ¿Y qué ocurre?
tiene miedo, ya no del pecado, no de las tinieblas, sino empieza a tener miedo de Dios, como el que va a ejecutar la sentencia. Empieza a tener miedo de esto. Es la arcilla, ¿sí?, que recibe la luz y se seca y se endurece. Al no reconocer las tinieblas que envuelven la tierra como un problema, te alejas de Dios, te alejas de la luz. Y te vas separando, ¿no? Y el Espíritu te va marcando y va haciendo esa separación. Y empezás a adormecer esa conciencia. La conciencia se adormece bajo ese pecado, ese rechazo constante a la súplica del Espíritu. Dios no se cansa de seguir insistiendo por nosotros, por este mundo pecador, y revela a su Hijo. Revela tal como es. O sea, se revela en su Hijo para que haya esa esperanza. Mientras el mal se está juntando, Él está revelándose con el deseo de que esa semilla sea plantada en nuestro corazón. Pero el hombre prefiere el mar, prefiere la bestia, prefiere obtener a través de lo que hace los recursos para seguir viviendo. ¿Sí? Apocalipsis 13, ¿no? Dice eso. Que van a comprar y vender aquellos que tengan la marca, aquellos que hagan algo, ¿no son los que van a vivir en el tiempo del fin? ¿No son ellos? Dice Apocalipsis 13, ¿verdad? Y guarda, el que no lo haga va a recibir las consecuencias. El sistema te está mostrando lo que ellos creen que hace Dios. Que si no haces, va a venir el castigo por parte del sistema. Que no son tus consecuencias lo que te traen el inconveniente o el problema. Es el sistema mismo. Es lo que ellos reflejan acerca de Dios. ¿Y qué ocurre ahí? Lo más triste, Dios es rechazado por el hombre. Y deja al hombre recibir lo que está pidiendo. Esto es la condición más triste. Dios no está forzando la conciencia de nadie para elegir. Pero miren cuántas innumerables cantidades de veces vimos que Dios interviene presentándose tal como es para que nosotros dejemos ese concepto erróneo respecto a cómo es Dios, para que esa semilla sea plantada en nuestros corazones. Esto para mí del tema es lo más maravilloso, ¿no? Dios nunca bajó los brazos por nosotros. Y esto porque somos muy importantes para Él. Somos sus hijos amados. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Somos sus hijos. No te está diciendo, no, vos tenés que hacer algo para llegar a ser mi hijo. Vos ya sos mi hijo. Te da tranquilidad, te da paz mental esto. La creación puede ser para algunos solamente un relato, y está perfecto, de los primeros días de la historia de esta tierra. Pero también es un relato del deseo de Dios, también de burlar los planes de Satanás, de que quería hacer de esta tierra su refugio, para que Cristo su Hijo sea plantado en nuestros corazones. Que no hay plan del enemigo más grande que se pueda llevar adelante, ni Agenda 2030, ni el nuevo orden mundial, que pueda ser burlado por lo que Dios tiene para vos y para mí. Y me pregunto, ¿no? Me pregunto hoy, si la luz de Dios viene hoy a nuestra vida, ¿cómo vamos a reaccionar? Esa es una pregunta que me hago. ¿Qué voy a hacer yo al recibir el carácter de Dios? ¿Lo voy a escuchar? ¿Lo voy a recibir? Ese Dios que hizo nuevas todas las cosas, hoy te está invitando a conocerlo. Y te está invitando a confiar en su plan. Te lo marcó en Génesis capítulo 1. Porque el único propósito que Él tiene es hacer nuevas todas las cosas también en tu vida. Hasta acá el tema. Y bueno, gracias ahí por la invitación para compartirlo.